Saludos Puerto Rico, bienvenidos a la Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y hoy de lo que voy a estar hablando es del embargo que pesa sobre la señora Alexandra Lúgaro por una deuda que ella tenía con su ex esposo Edwin Domínguez. Yo fui entrevistada en relación con ese embargo y también la señora Alexandra Lúgaro fue entrevistada en distintos medios y noto que en las redes sociales está corriendo un escrito que está anclado en manifestaciones que la propia Alexandra Lúgaro ha hecho en distintos videos que ella ha grabado y que ha publicado. En esos videos ella alega que esa deuda de $10,000 también está asociada a un alegado secuestro y a una alegada extorsión por parte de Edwin Domínguez y por mi persona hacia ella. Y todos estos entuertos y toda esta historia que ella manifestó en sus videos y que está manifestada también en ese escrito, yo la voy a aclarar hoy. Pero para eso es necesario que primero definamos lo que es ser una persona mitómana y en qué consiste eso de la mitomanía. Así que si nosotros vamos al internet y buscamos esta definición de lo que es un mitómano, dice que es un término utilizado para referirse a una persona inclinada a la mitomanía, es decir, a mentir compulsivamente. En la psicología, la mitomanía es la propensión a mentir y a inventar anécdotas fantásticas de forma sistemática con el fin de adquirir notoriedad. Si bien no es considerada una enfermedad mental, mentir compulsivamente sí es percibido como un trastorno de la conducta que puede ser la manifestación clínica de otros problemas. Un sujeto mitómano tiene un trastorno psicológico que le hace mentir y fantasear de forma reiterativa para obtener atención. Así que, gente, con esta definición en mente, nosotros vamos a hacer un análisis y yo les voy a explicar lo que realmente sucedió, porque hasta hoy yo no he tocado este tema, yo no he tocado el asunto, yo no lo he podido aclarar y ahora me siento en posición de aclararlo, no porque lo haya traído yo a la luz pública, sino porque ha estado en la palestra pública y yo no he podido darles a ustedes la versión real y genuina de lo que verdaderamente estuvo ocurriendo. Para ello, quiero primero que ustedes escuchen las palabras de la señora Alexandra Lúgaro y la explicación que ella ofrece sobre esto en el programa Jugando Pelotadura. Vamos a escucharla. Público hay una demanda y una orden de embargo que se ha emitido en su contra, tiene que ver con el caso de divorcio y se habla de congelar cuentas y aparentemente por un total de $12,018 y me imagino que usted querrá aclarar. Sí, eso es así y qué bueno que hacen alusión a que tiene que ver con mi caso de divorcio. Esto no es otra cosa que un acuerdo al que yo llegué con mi ex esposo durante el proceso de divorcio en el que nos divorciamos por consentimiento mutuo. Parte de ese acuerdo era darle a él $10,000 para que se pudiera independizar. Dentro de ese acuerdo habían unas cláusulas que establecían unos mecanismos para que pudiésemos, como dicen por ahí, llevar las cosas en paz. Él incumplió con todas esas disposiciones al punto de las historias que ya ustedes conocen, violaciones de órdenes de protección, está convicto ahora mismo cumpliendo por dichas violaciones, pero el tribunal ha determinado que aún así ese dinero hay que pagárselo, al sumarle los intereses serían $12,000, por lo tanto el tribunal al ordenar que se ejecute lo que es la sentencia de divorcio, lo que hace es que va a un trámite de aseguramiento de sentencia. ¿Y usted va a, tiene algún recurso, va a apelar, va a seguir hacia adelante? Bueno, tendría que hablarlo con mis abogados. Yo me enteré primero por los medios de comunicación que por la notificación del tribunal, así es que tendría que hablarlo con mis abogados para que tomemos el curso de acción que sea necesario. Se ha hecho público la orden de embargo y dice que claramente es por un asunto del divorcio. ¿Y tiene Alexandra Lúgaro, va a cumplir Bueno, si el tribunal determinase que hay que cumplir, pues uno buscará, en la medida en que se pueda cumplir, se cumplirá. Yo creo que es importante pues determinar eso, no todo el mundo tiene $12,000 para sacarse del bolsillo y pagarlo. Bueno, pero ¿cómo le cayó eso? ¿Como un jarro de agua fría? Bueno, yo creo, voluntariamente yo no le iba a pagar $10,000 a una persona que ha puesto en peligro mi seguridad y la de mi hija, definitivamente. Bueno, y ahí ustedes han escuchado la versión de la historia de la señora Alexandra Lúgaro, pero también el licenciado Jaime Alcover, que fue el que estuvo a cargo de la ejecución de esa sentencia, él explicó en el programa de la Comay toda la cuestión legal que rodea esta situación relacionada con el embargo. Para empezar, voy a aclarar toda la cuestión del divorcio,
voy a hablar del secuestro, de la alegada extorsión, todo esto son alegaciones de Alexandra, y también voy a denunciar por primera vez un esquema de fraude que la señora Alexandra Lúgaro, a mi juicio, está cometiendo al crimen. Eso lo voy a hacer al final. Primero que todo, ella alega que esa sentencia nace de un divorcio, de unos acuerdos de divorcio a los que ella llegó con el señor Edwin Domínguez, su ex esposo y mi actual pareja. Y yo les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Cuando yo conocí a Edwin, uno de los primeros documentos que yo le pedí fue la sentencia de divorcio, porque cuando yo lo conocí, la señora Alexandra Lúgaro, yo lo conocí 8 meses después del divorcio, y él estaba teniendo problemas porque la señora Alexandra Lúgaro no estaba pagando la guagua que él tenía en su posesión, y yo no entendía por qué ella tenía que pagar la guagua que él tenía y que él utilizaba. Él me explica que la guagua fue un regalo del matrimonio, un regalo que ella le hizo, es una guagua usada, pero fue un regalo que ella le hizo, y que en el acuerdo de divorcio ella se había comprometido por su propia cuenta a pagarla hasta el saldo de la misma porque había sido un regalo. Pues ante esa situación yo le pedí a él la sentencia de divorcio y yo la leí. Y cuando yo leí la sentencia, hace ya casi 4 años, yo le dije a Edwin 2 cosas. Yo le dije, número 1, ella no va a cumplir con esta sentencia. Y número 2, cuando esta sentencia salga a la luz pública, ella va a decir que tú eres un mantenido. Así que, como yo había augurado en aquel entonces, efectivamente hoy la retórica y la línea discursiva de la señora Alexandra Lúgaro al decir que ella tenía que darle $10,000 a Edwin para independizarse, para él independizarse, lo que plantea es una cuestión como de que Edwin era un mantenido, y por eso es que ustedes están viendo distintas manifestaciones en las redes donde Edwin aparece como si fuese un mantenido. Miren, les voy a explicar bien esta situación. Lo que la señora Alexandra Lúgaro acaba de decir a Jugando Pelota Dura, donde ella plantea que había unos acuerdos que Edwin incumplió, es falso. En esa sentencia había solamente 2 cosas que se habían acordado, pero era un acuerdo realmente en el que Alexandra Lúgaro redacta ese acuerdo y por su cuenta ella decide escribir, porque nunca cumplió ni con los pagos de la guagua ni con los $10,000, escribir, ¿verdad? Lo que ella escribió, que le iba a dar $10,000 para él independizarse. Pero ¿qué pasa? Que ella hace esto porque Edwin había renunciado a todo lo que le correspondía de la sociedad legal de gananciales, todo lo que se había generado durante el matrimonio, toda la fortuna y todos los bienes que se habían adquirido. Edwin había renunciado a su parte en todo ello, todo lo que le correspondía. El 50% era lo que a él le tocaba y él renunció. Él solamente pidió poder relacionarse con su hija. Eso fue lo único que él pidió. Y Alexandra por su cuenta redactó eso para hoy decir que ella no le iba a pagar nunca porque él había puesto en riesgo la vida de su hija y de ella. Pero esa sentencia está fechada del 30 de diciembre de 2015 y los conflictos entre Alexandra Lúgaro y Edwin Domínguez y yo comenzaron en enero de 2018. Y yo quiero que ustedes comprendan dónde estuvo la intención de Alexandra de pagarle. En ningún lugar. Ella nunca pensó pagarle. Ella quería hacerse la bondadosa en caso de que esto saliese a la luz pública. Eso es todo. Pero ella no le dice al pueblo que Edwin renunció a todo lo que le tocaba y que solamente su petición fue una. Edwin firma ese acuerdo sin estar acompañado de abogado, porque eso lo dijo ella misma, que él fue por cuenta propia. Y él pues simplemente, esto es lo que tú quieres, ok, lo firmo. Posterior al divorcio, lo primero que ella hizo fue dejar de pagar la guagua. La guagua estaba a nombre de ella, aunque estaba en posesión de Edwin, porque como les expliqué, era un regalo de cumpleaños. Cuando yo llego a la vida de Edwin, esa era la situación, que ella no estaba pagando la guagua y el banco lo estaba llamando para quitársela. Edwin le solicitó a ella un permiso para él pagar la guagua, no para que ella la pagase. Él quería pagarla. Y como eso estaba generando tanta fricción, yo le dije a él que para la cuestión de la sentencia se consiguiera una mediadora, una abogada mediadora, que fuera la intermediaria entre él y Alexandra para que no hubiesen conflictos. Y nosotros conseguimos a la señora y licenciada Nora Vargas, esposa del presidente de la ACLU, para que nos ayudara con esa situación y evitar
las griterías y los insultos por parte de Alexandra Lúgaro, que para mí, como su pareja, eran intolerables. Pues así lo hicimos. Nosotros fuimos donde la licenciada Nora Vargas, a quien, ¿verdad? Esa licenciada conocía a Edwin desde pequeñito y él trabajó con ella incluso de mensajero y de emplazador. Y entonces ella era la que estaba interviniendo con esto. Así que dejo claro toda esta cuestión de la sentencia y cómo se dio para que usted lo comprenda. Y voy a pasar ahora al divorcio. Miren, ustedes no van a recordar mucho de esto y por esto yo hoy lo quiero aclarar. Alexandra se divorcia de Edwin por infidelidad. Edwin dijo públicamente la situación que había, donde él había cogido unos mensajes íntimos y también unas situaciones donde ella no había llegado al hogar en varias ocasiones y había estado compartiendo con el licenciado Iván Ríos Mena, con quien ella más adelante acude a los debates de la pasada contienda electoral. Él sale a la luz pública un video donde ella pues le había dicho a Edwin que iba a recoger unos endosos y sale a la luz pública un video donde ella está compartiendo y bailando reggaetón con el licenciado Iván Ríos Mena. Y entonces ahí fue cuando Alexandra le empezó a hablar a Edwin de un divorcio. Esto fue a principios de diciembre del año 2015. Y Edwin no había visto el video y tampoco entendía por qué era que ella se quería divorciar, porque cuando él cogió esos mensajes y ante, ¿verdad?, esta cuestión de que ella no llegaba a la casa, ella le dio unas explicaciones y Edwin le creyó. Y entonces cuando ella le pide el divorcio, pues él no entiende por qué es que ella tiene esta urgencia de divorciarse. El divorcio tiene fecha del 30 de diciembre porque finalmente Edwin dijo, pues si eso es lo que te hace feliz, pues yo te doy el divorcio. Ocurre todo esto de los acuerdos que le acabo de explicar y más adelante, poco tiempo después del divorcio, el señor Iván Ríos Mena comienza a vivir con la señora Alexandra Lúgaro. Edwin después es que se entera del video y de la infidelidad ya confirmada y de que todo se trataba de eso, pues simplemente se decide, ¿verdad?, enfocarse en la niña. Ella entonces acude a los debates con este señor y quien cuidaba a la menor era Edwin. Y él con su camisa de Alexandra Lúgaro 2016, porque quiero recordar que Edwin votó por Alexandra Lúgaro, yo lo acompañé a votar por Alexandra Lúgaro ese día, porque Edwin es una persona que sabe separar unas cosas de otras y en aquel momento él pensaba que Alexandra Lúgaro era la opción, ¿no? Y entonces, pues él cuidaba de la niña todo el tiempo. Durante toda esa campaña, él y sus padres, los abuelos o los antiguos abuelos de la niña eran los que cuidaban de ella. Así que voy a dejar eso claro porque me parece a mí que es injusto que hoy se quiera presentar a un hombre mantenido. Vamos a eso, a cuestión de que Edwin era un mantenido. Miren, cuando Alexandra Lúgaro conoce a Edwin, que esto también es público, todo lo que estoy diciendo, Alexandra estaba en el proceso de inseminación artificial. La niña, el óvulo fecundado, no había sido implantado en la barriga de Alexandra Lúgaro todavía cuando ella conoció a Edwin. Edwin tenía 25 años. Ellos se conocen y desde el primer día que se conocieron en un jangueo, pues él se fue a vivir con ella. Él estuvo con ella más de 2 semanas y posterior a eso fue que ella le revela que ella estaba en un proceso de inseminación artificial. Todo es público, lo han dicho ambos. Y entonces él, ¿verdad?, lo pensó porque tenía 25 años y él es hijo único y sin embargo él decidió quedarse con ella. Él la ayudó en todo el proceso in vitro, incluso cuando la niña fue implantada. En el embarazo, que fue de alto riesgo, Alexandra le pide a él que él renuncie a su trabajo, porque ella tiene un buen ingreso, y que renuncie a sus proyectos para que se dedique a cuidar de su embarazo, para que se dedique a cuidar de ella. Y en todas las hospitalizaciones que Alexandra tuvo, él estuvo ahí con ella. Eso lo dijo ella también. Edwin renuncia a su trabajo y a sus proyectos, obviamente, y entonces continúa cuidando de ella durante todo el embarazo, y cuando la niña nace, que quien estuvo ahí sacando fotos ese día en el nacimiento fue Edwin, y esto también se ha manifestado públicamente, Edwin, ¿verdad?, siente como un vínculo con la niña porque luego Alexandra Lúgaro se va a trabajar y la niña con solo 6 días de nacida se queda Edwin con ella en la casa cuidándola. Cuida de la casa, que es una mansión, es una casa grande con piscina, cuida de los perros, que en aquel entonces eran más de 12 perros, cuida de la niña día y noche, porque Alexandra Lúgaro misma decía que ella llegaba a su casa muy tarde en la noche cuando la niña ya estaba dormida. Era Edwin quien la llevaba a la escuela, quien la llevaba a todas las actividades extracurriculares, al dentista, a recortar. Todo esto se ha manifestado por ambos, gente. Lo que vengo es a recoger y a recordarles cómo fue la situación, porque mucha gente tiene dudas.
Un año después de la niña nacer, que Edwin la cuidó durante todo ese año, Alexandra y Edwin se casan en Indonesia. Y entonces, una vez se casan, ella refinancia la casa y utilizando la firma y el crédito, el buen crédito de Edwin, ella pues la refinancia para recibir un mejor pago. Así que Edwin es codeudor de la mansión de ella en Cupey, y eso es algo importante porque más adelante voy a hablar de ese tema. Edwin, pues claro está con la niña y es padre de la niña hasta que la niña cumple 7 años y medio. Posterior a eso fue que comenzaron los conflictos en el tribunal. Los conflictos, como ustedes saben, se inician cuando Manuel Natal llega a la vida de Alexandra y Alexandra deja a su pareja, el señor y licenciado Iván Ríos Mena, para entonces comenzar una relación con Manuel Natal. Los conflictos comenzaron por muchas causas, por muchas razones. La primera razón era que la señora Alexandra Lúgaro acudía a la casa de los padres de Edwin, quienes son personas muy conservadoras y cristianas. Acudía a buscar a la niña muy tarde en la noche. Un día iba con el licenciado Iván Ríos Mena, otro día iba con Manuel Natal y la niña manifestó unas situaciones que nos incomodaron y que nos preocuparon mucho. Los papás de Edwin estaban incómodos con eso también y pues finalmente ella deja a Iván y se queda con Manuel y Manuel asume este rol de padre de la niña y ahí es cuando Alexandra decide que Edwin ya no va a ser parte de la vida de esa niña. Como ella le ha dicho a todo el mundo que esto tiene que ver con un secuestro, pues entonces yo voy a hablar del alegado secuestro. Esto fue en el año 2017. La niña iba a quedarse con nosotros un fin de semana, de jueves a lunes. El acuerdo era que le íbamos a entregar la menor el lunes a las 8 de la noche en Miramar, en la residencia de Edwin, porque ese fin de semana íbamos a estar en mi casa en Atillo. Yo vivía en Atillo en ese momento y todavía, ¿verdad? Tengo un apartamento allá que yo divido mi tiempo. Y entonces Alexandra trajo a la niña con todos sus bultos y todo, ¿verdad? Para dormir con nosotros, la almohadita y sus cositas. Ese jueves, bien temprano en la mañana, porque ese jueves teníamos unas actividades de llevarla al Coast Guard para que le dieran un tour aquí en San Juan. Y entonces después irnos para Atillo, íbamos a ir a la playa y ya teníamos unas actividades ya coordinadas para la nena. Entonces hicimos eso, nos llevamos a la niña, pero la niña llevaba 4 meses enfrentando un problema de salud que nosotros habíamos tratado de atenderlo en varias ocasiones. La escuela donde la niña asistía también intervino. Alexandra no iba a las reuniones y no atendió ese problema. Y 4 meses después, ese fin de semana, la niña seguía con esa situación y Edwin le reclamó por esa situación de salud de la menor. Ante ese reclamo de Edwin, que le dijo, mira, la nena todavía no se ha resuelto el problema, ¿qué vamos a hacer? Alexandra empezó a gritar por teléfono, que estaba en speaker en ese momento, empezó a gritar y Edwin lo que hizo fue que se subió a la azotea de mi apartamento y entonces allá trató de comunicarse con la licenciada Nora Vargas para que interviniese en la situación. Y mientras Edwin estaba hablando con la licenciada Nora Vargas, después de engancharle a Alexandra, Alexandra comenzó a llamarme a mí insistentemente. Yo en un momento dado, ante su insistencia y ante, ¿verdad?, los nervios que ya la niña tenía porque tenía temor de la reacción de su mamá, pues yo le contesté el teléfono. Y la gritería de Alexandra era tanta y tanta, gente, que yo no podía entender tan siquiera lo que ella decía, pero yo sí entendí cuando dijo voy de camino. Yo le enganché por la gritería que tenía y le escribí, ven con calma, no sea que tengas un accidente. Ella me escribe que si no le entregamos la nena, que va a llamar a la policía y no sé qué. Y yo le dije a Edwin, mira, como nosotros le tenemos que entregar la niña hoy, vamos a recoger todo, vamos para San Juan, vámonos antes de tiempo y vamos a entregársela antes de tiempo para evitar situaciones. Pero yo no puedo permitir que Alexandra sepa dónde yo vivo porque yo la conozco muy bien y entonces sería poner en riesgo mi hija y mi hogar y mi familia y yo no quería eso. Así que recogimos todo y bajamos a Miramar. Cuando estábamos en Miramar, nosotros le escribimos, aquí estamos, ven, busca a la nena. Y ella dijo, voy para allá. Y ella vino aquí. Y ella vino aquí con el señor Manuel Natal Albelo, con quien llevaba una relación de hacía un par de semanas. Cuando ellos llegan aquí, el señor Natal llegó en una actitud desafiante, se bajó de la guagua, invitó básicamente con sus gestos a Edwin a pelear. Edwin lo ignoró. Yo me puse bien nerviosa porque la niña estaba presente. Alexandra montó a la niña, el señor Natal seguía, ¿verdad?, tratando de buscar pelea con Edwin. Yo me interpuse entre ellos
Edwin totalmente lo ignora y nos caminamos hacia nuestro condominio y ¿verdad? Y evitamos esa situación. Edwin le escribe, mira, la niña dejó el iPad, lo vienen a buscar, y ella escribió que no. Y esa fue la última vez que nosotros vimos a esa menor de edad. Así que eso del secuestro es una total falacia. La extorsión que ella alega nunca ocurrió. La licenciada Nora Vargas sabe que Edwin nunca le pidió a Alexandra Lúgaro esos $10,000 que ella por su cuenta se ofreció a pagarle. Y por eso, desde ese momento, desde ese incidente 2017 para acá, que luego, meses después, en el 2018, comienza todo el litigio legal en contra de nosotros por un alegado secuestro y una extorsión que nunca se probó en el tribunal. Por eso ella acude a las redes y en los medios habla de esto, porque ella sabe, es más, en los medios ella nunca ha hablado de secuestro, ella nunca ha hablado de extorsión, ella habla de extorsión y secuestro en las redes, porque ella quien quiere engañar es a sus seguidores. Así que aquí nunca hubo gente, y lo aclaro, nunca hubo extorsión ni secuestro, porque si eso fuese así, yo invito a la señora Alexandra Lúgaro a que presente todas estas acusaciones formalmente, porque los secuestros, señora Lúgaro, usted que es licenciada lo sabe, no prescriben. Usted puede ir y presentarlo en cualquier momento y yo la invito. Porque hoy día el señor Manuel Natal Albelo, quien también hizo expresiones acusando a Edwin de secuestro y de extorsión, está siendo demandado por difamación. Porque eso nunca ocurrió. ¿Ven? Y como Edwin nunca le pidió a ella esos $10,000, cuando yo contraté al licenciado Jaime Alcover para bregar con la guagua, con la situación de la guagua, que se la voy a explicar ya mismo para que a usted se le paren los pelos, para que sepa cuán vil y cuán implacable es esta mujer y para que comprenda por qué es que yo llevo esta lucha tan fervorosa, para decirles a ustedes quién es ella y las cosas que ella nos ha hecho, porque ella ha hablado y nosotros no hemos hablado de nada. Cuando yo lo contraté, que él vio la sentencia, él fue el que dijo, pero es que a Edwin le corresponden estos $10,000. Y entonces yo le dije, pues vamos a hacerlo. Vamos a pedir lo que en ley nos corresponde. Y esa fue la primera vez que se reclamó sobre esa sentencia. Dicho esto, yo voy a hablar ahora qué pasó con el segundo acuerdo, porque fueron solamente 2 acuerdos, que la señora Alexandra Lúgaro se comprometió a cumplir. Ella, una vez se divorcia de Edwin, ella dejó de pagar la guagua. Como en efecto yo sabía que ella iba a hacer. Pero peor que dejar de pagarla, ella no quiso, y de esto la licenciada Nora Vargas sabe que eso es así, ella no quiso proveerle a Edwin el permiso para Edwin hacer los pagos de esa guagua. Yo lo acompañé al banco después de haber hablado con el abogado del banco. Fuimos al banco para insistir que recibiesen el dinero porque la guagua tenía un gravamen y si nos detenían en la calle nos podían quitar la guagua. El banco nos dijo que no podían recibir el dinero, que tenía que ser a través de una autorización de la señora Alexandra Lúgaro porque era un leasing que estaba a nombre de ella. Alexandra, ante la insistencia de Edwin de que o la pagase o le permitiese pagarla, lo que ella quisiera, le dijo que ni la iba a pagar y que lo iba a dejar a pie. Y eso no me lo cuenta nadie porque yo he estado aquí. Y en efecto, el día más importante después de ese alegado secuestro, ese mismo 2017, justo antes del huracán María, la señora Alexandra Lúgaro envió a nuestra casa 5 guardias para que se llevaran la guagua. El banco no la estaba buscando, el abogado así nos los aclaró y sin embargo la policía llegó aquí, enviados por ella. Nos pidieron las llaves de la guagua, el día más importante para Edwin, que la guagua estaba repleta, porque nosotros íbamos para un Expo Novia a promover nuestros servicios de fotografía de bodas, aquí en el centro de convenciones. Nosotros tuvimos que bajar las mesas, las computadoras, las promociones, todo lo que teníamos en la guagua, y entregarle la llave a la policía de Puerto Rico. Todas nuestras cosas estaban en la acera del condominio. El guardia de seguridad que salió de su trabajo en ese momento nos ayudó a montar todas las cosas en su guagua para llevarnos al Expo, porque por eso nosotros pagamos un dinero para poder promocionarnos allí. Yo estuve sola en ese Expo
ofreciendo nuestros servicios en lo que Edwin se fue con su abogado de aquel momento a resolver la situación. Y esa, mi gente, es Alexandra Lúgaro. Esa fue la persona que redactó el acuerdo que ella misma después incumplió y que hoy le vende a ustedes unos cuentos y unas anécdotas fantasiosas. Y por eso yo comencé este video hablando de lo que es la mitomanía y de lo que es ser un mitómano. Así que yo quiero dejar estas cosas claras, porque para mí es importante que la verdad se sepa. Y ahora voy a pasar a hablar de la casa. Como les dije anteriormente, Alexandra Lúgaro, después que se casó con Edwin, lo primero que hizo fue refinanciar su casa, usar la firma y el crédito de Edwin para tener un mejor pago. Tampoco pagaba la casa al día. Y luego del divorcio, menos todavía. Le afectó tanto y tanto y tanto el crédito a Edwin, que eso era otro de los reclamos que Edwin tenía. Paga la casa porque me estás afectando el crédito. A Edwin lo llamaban del banco para decirle que tenía que pagar la casa donde ella estaba viviendo con Manuel Natal Albelo. Y Edwin les decía, yo no tengo dinero para pagar esa casa. Yo no vivo ahí. ¿Ves? Y la señora Alexandra Lúgaro, y ahí están todos los impagos de esta mujer, le dañó tanto el crédito que yo le tengo que decir a ustedes que si Edwin tiene el crédito así de afectado, Alexandra Lúgaro también tiene su crédito muy afectado. Y yo me pregunto en este momento si esto tiene que ver con que soy yo, Elizabeth Torres, la pareja de Edwin Domínguez, ex esposo de Alexandra Lúgaro, o esto tiene que ver con conductas de la señora Alexandra Lúgaro misma. ¿Por qué algunas personas, seguidores de esta mujer, se niegan a comprender y aceptar la realidad? Esto no es persecución política, porque esto es un asunto que viene desde el 2015, mi gente. Esto no es persecución política. Mi caso, el caso que yo le gané el pasado jueves, quien lo arrastró hasta esa fecha fue Alexandra Lúgaro, porque ese caso venía desde febrero. Así que nadie puede aquí hablar de que esto es persecución política porque es falso. Y lo último que yo descubrí, y con esto voy a terminar, es esta cuestión de la casa. Alexandra Lúgaro goza de una exención contributiva por su mansión en Cupey. Pero para ella gozar de esa exención contributiva, ella tiene que vivir en esa casa, tiene que ser su residencia primaria. Cuando tú dejas de vivir la casa y tú la pones en alquiler, como si fuese un negocio, tú pierdes esa exención. Pero quien tiene que notificar que esa casa está alquilada, el deber legal, lo tiene la señora Alexandra Lúgaro. Es decir, la señora Alexandra Lúgaro alquiló su casa y no ha notificado al CRIM de que esa casa está alquilada. Y yo quiero, por este medio, hacer un llamado al CRIM para que investigue desde qué momento esa casa está alquilada. Porque Edwin habló con uno de sus vecinos y esa casa lleva alquilada ya más de un año, si no me equivoco. Pero de todas maneras lo dejo abierto, porque me parece a mí que eso es un esquema de fraude al Departamento de Hacienda y al pueblo de Puerto Rico. Y yo quiero que eso se investigue, porque antes de Edwin irse preso, descubrimos que la casa se había puesto en venta en clasificados online. Y cuando llamamos al realtor, ese señor que usted ve ahí, ese señor nos dijo que la casa se había vendido. Pero usted tiene que saber que nosotros llamamos al banco y el banco nos dijo que la casa no estaba en venta y que esa casa no se podía vender sin la firma de Edwin. ¿Por qué ese realtor mintió? Desconozco. Pero ¿qué pasa? Que la casa se alquiló. Así que este es mi análisis sobre esto. La casa se puso en venta para evitar decir que estaba en renta. Con ese anuncio de venta, la casa se alquiló y la señora Alexandra Lúgaro la saca del listing en clasificados online y no notifica al CRIM que la casa está alquilada. Y en efecto, la casa está alquilada, así que a ella no le corresponde esa exención contributiva de la que ha gozado y que me parece a mí que es algo importantísimo que el pueblo de Puerto Rico sepa. No importa si lo digo yo, lo importante es la evidencia. Así que, gente, con esto yo espero haber aclarado todo este entuerto, porque Edwin fue el típico hombre que dejó su vida
totalmente paralizada, profesional y personalmente, para dedicarse a una mujer que le pagó con cárcel, que luchó incansablemente esa mujer para meterlo preso. Y yo quiero que la gente sepa que hay pocos hombres como Edwin, pero los hay. Y a todos los aplaudo. Ella misma dijo, y les recuerdo, yo nunca hubiese podido lograr mis metas personales y profesionales si no hubiese sido por la ayuda de Edwin Domínguez. A Edwin, en la casa de Alexandra Lúgaro, todos le llamaban el ángel, por todas las cosas que él había hecho, tan temprano, ¿verdad?, en su vida, tan joven. Hoy, los papás de Edwin perdieron a su única nieta, gracias a la maldad de Alexandra Lúgaro. Así que, gente, yo dejo esto a su discreción para que ustedes sean los jueces, porque ustedes, el pueblo, son los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Ni hubo extorsión, ni hubo secuestro, ni Edwin fue mantenido, ni hubo ningún tipo de ataque contra esta mujer. Por el contrario, los atacados hemos sido nosotros y el tiempo nos dará la razón en todo como hasta ahora. Los quiero mucho, gente. Dios los bendiga y hasta la próxima.